Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mind Grinder Poker. Mi nombre es Mauro Farina y hoy tenemos los siguientes temas. 1. ¿Cuáles son los pilares del rendimiento deportivo? 2. ¿Qué es la motivación para la psicología del deporte? 3. ¿Cómo mejorar la motivación? Para la psicología del deporte, a la hora de armar una estrategia, existen 4 pilares del rendimiento que son los más importantes. 1 es la motivación, 2 es la concentración, 3 es el control de las presiones y 4 es la autoconfianza. Es decir, que un jugador exitoso debe tener una motivación alta, tiene que tener un buen control sobre las presiones, los distintos elementos de tensión que se dan en las sesiones de póker, tiene que tener una autoconfianza elevada y una muy buena concentración. Además, un jugador de póker debe ser un gran gestor, es decir, que un jugador de póker es su propia empresa, es su propio jefe o es su propia jefa, pero esto hablaremos en otro capítulo. La motivación deriva del latín motivus o motus, que significa movimiento o motivo, y del verbo latino movere, que significa poner en movimiento, es decir, se define como poner en acción o aquellos factores internos y externos que determinan las acciones de un individuo. La motivación, a mi entender, es la columna vertebral y la más importante de estos 4 pilares del rendimiento deportivo, aunque esto es discutible. Es decir, se puede tener a un jugador con buen control de las presiones, con quizás muy buena autoconfianza y con muy buena concentración, pero si su motivación es baja, es muy probable que no tenga la motivación y el motivo y el deseo de querer mejorar y ser un mejor jugador de póker. Con lo cual, a mi entender, vuelvo a repetir, la motivación es uno de los pilares más importantes del rendimiento deportivo. Es decir, un jugador de póker con una autoconfianza moderada, con una concentración moderada, con un buen control o un moderado control de las presiones, pero con una motivación muy alta, va a llevar a cabo una serie de acciones que permiten la autosuperación y que aquellos obstáculos los tome como un desafío y no como una amenaza. Es decir, acá lo que se juega es el amor propio, no visto desde el ego, sino desde el amor. Y un jugador que se apasiona por lo que hace, es muy probable que supere todos los obstáculos que se le presenten en su carrera deportiva. Por supuesto que deseo y motivación son conceptos primos hermanos, es decir, no existe motivación sin deseo, pero cuando deseamos algo, cuando descubrimos quizás a lo que queremos dedicarnos, ¿cuántas veces por ahí por factores internos o externos socavamos aquellos que deseamos? Es decir, que no llevamos a cabo acciones que nos permitan o que vayan en sintonía con aquello que deseamos. Lo que quiero decir con esto último es que muchas veces sabemos aquello que deseamos, lo tenemos bien en claro, sabemos a qué queremos dedicarnos y sabemos cuál es nuestra vocación, pero equivocamos el cómo. Es decir, no sabemos cómo orientar nuestras acciones a ese fin determinado. En la psicología del deporte existen diversas teorías de la motivación, de las cuales a mi criterio se destacan 2 de ellas. Una es la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci, y la segunda es la teoría de las metas de logro, que es de diversos autores. Para la teoría de la autodeterminación, la motivación es la causa de una conducta, es decir, es el porqué de una conducta. Y existen 3 tipos de motivaciones: la motivación intrínseca, la motivación extrínseca y la no motivación o amotivación. La motivación intrínseca implica el hecho meramente de practicar o de poner en práctica la disciplina deportiva, es decir, que existe placer en realizar esa actividad y no hace falta ningún refuerzo o ninguna contingencia externa. Quiere decir que la persona que esté inmiscuida en la motivación intrínseca es muy probable que se muestre curioso, que esté muy comprometido y que realmente la actividad que haga le resulte placentera. Existen 3 tipos de motivación intrínseca. La primera de ellas tiene que ver con el conocimiento, es decir, la satisfacción por lograr nuevos conocimientos. La segunda de ellas, o el segundo tipo de motivación intrínseca, tiene que ver con la obtención de logros, es decir, por ejemplo, adquirir mayor maestría y mayor destreza sobre la actividad que uno realiza. Y la tercera de ellas tiene que ver con la estimulación, es decir, la satisfacción que se adquiere a través de nuestros sentidos.
La motivación extrínseca tiene que ver con que el deportista que esté motivado extrínsecamente va a llevar a cabo acciones determinadas por el entorno. Quiere decir que va a depender de las contingencias externas, también pueden ser castigos o incentivos. Si bien existen diferentes tipos de motivaciones extrínsecas, lo importante acá es entender que en la motivación extrínseca la finalidad de las acciones está determinada por el entorno. Sin embargo, no está mal que haya refuerzos externos, es decir, no está mal que haya incentivos externos. Lo que uno tiene que tener en consideración es que aquellos incentivos externos no socaven la motivación intrínseca. El tercer tipo de motivación tiene que ver con la no motivación o amotivación. Significa que el deportista no tiene directamente motivos como para practicar el deporte. Lo importante de esta teoría es que los deportistas que están motivados intrínsecamente van a tener un grado de autodeterminación mayor, de dominio personal y también de autonomía que aquel que esté motivado extrínsecamente. Quiere decir que va a depender menos del entorno y va a depender más de sí mismo. En la teoría de las metas de logro existen dos tipos de metas. Las metas hacia la maestría, que eso implica un clima orientado hacia la tarea, y las metas hacia la competitividad, que implica un clima orientado hacia el ego. El deportista cuya motivación esté orientada a la maestría, su meta va a estar justamente destinada a adquirir mayor destreza sobre aquello que practica. Se va a comparar consigo mismo, o sea, con sus rendimientos previos, y su percepción de éxito tiene que ver con la ejecución o la mejoría en la ejecución de la tarea. Los deportistas cuya motivación está orientada al ego, su meta principal va a ser demostrar su habilidad frente a los demás, y la comparación del rendimiento es frente a los rivales y no consigo mismo, y van a percibir el éxito solamente si ganan. En resumen, aquellos deportistas cuyo clima está orientado a la tarea y están motivados intrínsecamente, va a existir una comparación con su propio rendimiento y solo va a importar la autovalidación. El objetivo estará en adquirir mayor maestría o destreza sobre la tarea. La percepción de éxito va a estar en la mejora constante y en la eficacia en sus ejecuciones. Va a existir mayor placer por la ejecución de la actividad, mayor interés, más autodeterminación, menor dependencia de los factores externos y mayor respuesta a las adversidades. Aquellos deportistas cuyo clima está orientado al ego y están motivados extrínsecamente necesitará de comparación y validez externa. El objetivo va a estar en demostrar su habilidad con los demás. La percepción de éxito depende exclusivamente del resultado. Va a existir placer, depende del resultado. Va a haber un menor interés, una menor autodeterminación, una mayor dependencia hacia factores externos y va a tener una respuesta ante las adversidades mucho menor que en el clima orientado a la tarea y aquellos que estén motivados intrínsecamente. En primer lugar, una idea sencilla. Definí si realmente te apasiona, es decir, si tenés un interés genuino y un entusiasmo más allá del resultado. Si realmente definiste a qué querés dedicarte, es importante que te reconozcas, que te valores y te premies con algo tangible cuando cumpliste algún objetivo determinado. Objetivo que tiene que ver, como ya hemos visto, con algo que responda a la motivación intrínseca. Es decir, que te premies algún objetivo que tenga que ver con alguna cuestión actitudinal o con algún objetivo deportivo. Para mejorar la motivación, lo más importante es generar metas específicas, claras y realizables, que estén básicamente orientadas a la ejecución, quiere decir al aprendizaje y no al resultado. Un ejemplo puede ser jugar un determinado número de manos por semana, o puede ser sencillamente ocultar en las páginas online el cajero para no ver las ganancias y pérdidas. De esta manera uno estará evitando pensar en el resultado. Las metas o objetivos pueden ser de corto, mediano o largo plazo. De ello dependerá básicamente de que aquello que se quería modificar o mejorar se haya producido y se haya internalizado, es decir, que se haya generado el hábito. Y también en los objetivos y en la carrera del deportista es muy importante el compromiso. Quiere decir que el deportista tiene que tener un compromiso muy alto consigo mismo, con su tarea y sus objetivos a desarrollar. Como conclusión en relación a la motivación, es importante que orientemos nuestras acciones hacia un fin determinado que le dé sentido a quienes somos en esencia. Si bien existen deportistas motivados extrínsecamente con altos logros deportivos, por ejemplo réditos económicos, que quizás no disfrutan tanto de esa actividad, la inmensa mayoría de deportistas exitosos se encuentran motivados intrínsecamente, les resulta muy placentero realizar la actividad que practican y siempre quieren aprender algo nuevo y siempre quieren ser mejor en aquello que hacen.
Y para finalizar, quiero dejarles 3 preguntas para que ustedes reflexionen en relación a la motivación y cómo llevan a cabo su propia carrera deportiva. 1. ¿Con qué tipo de motivación te sentís más identificado cuando juegas al póker? 2. ¿Existen refuerzos externos que pongan en riesgo la capacidad de autodeterminación sobre nuestras propias conductas? 3. ¿Con qué tipo de metas estás orientando tus sesiones de póker o tu carrera deportiva? Si te interesó la propuesta, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete al canal y no olvides recomendarlo a quien lo creas conveniente. 2. Dale like si te gustó el video. 3. Tus comentarios y propuestas nos interesan, ya que la dialéctica es fundamental para la construcción del conocimiento.